Hola chicos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, sí le escuchamos. Ok, perfecto. Denme un par de minutitos que estoy terminando de ajustar unos detalles y esperando que pase el camión del carrito del perifoneo. Ya casi iniciamos.
Hola chicos, de nuevo. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver si los escucho bien. Daniel, Buenas tardes. Buenas tardes, profe. hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, profe? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegra mucho. Vamos a ver. Gerald, usted que es un poquito más larguito, ¿me escucha bien? Sí. Buenas tardes. Sí, bien. Ok, perfecto, muy bien. Mucho gusto, Gerald. Mucho gusto también. A Daniel no le dije mucho gusto porque a Daniel sí ya lo conozco, ya había estado conmigo, ¿verdad, Daniel? ¿Ya habías recibido algún curso conmigo anteriormente? Sí, profe. ¿Cuál era? Sí. Sociales. ¿De? No, bueno, Sociales. de bache. No, bache ya, sí. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Ok, muy bien. ¿Y Karina? Hola, profe, mucho gusto. Hola, Karina, gusto es mío. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien por dicha, profe. ¿A qué dicha? ¿Vos de dónde sos, Karina? Lourdes, Aguascaliente. Ah, ok, aquí cerquita también. Sí, Bueno, muy bien, bienvenida entonces. muchas gracias. Y Katherine, que no sé si me puede contestar porque entiendo que viene de camino. ¿Me puede contestar o no? Si no me pone una carita o algo, o no me diga nada. Ok. Bueno, chicos, para los que, bueno, Gerald no, porque Gerald vive un poquito larguito, ¿verdad? Pero para los que viven acá cerca, eh, cuando se hace la matrícula, pues en la mayoría de los casos, les indicamos que este curso lo pueden llevar de forma virtual, a como lo pueden llevar también de forma presencial. ¿Ok? Entonces es el caso de Katherine, que viene de camino para acá. Y si en algún momento alguno de ustedes también lo tiene a bien venir, pues en buena hora, ¿verdad? Somos un grupo pequeñito de momento, generalmente se va incorporando gente conforme vaya avanzando el curso, se van incorporando estudiantes, pero pues de momento son ustedes cuatro y yo. Espero que terminemos muchísimos más, ¿verdad? En el momento en que finalicemos este curso, que va a ser a mediados de abril, espero que finalicemos muchísimos más. Y si no, pues mínimo espero contar con ustedes cuatro, que son los que están iniciando, ¿verdad? Que ninguno se me vaya a quedar en el camino y pues con ustedes cuatro terminar. Con éxito, por supuesto, ¿verdad? Em, Vamos a ver, bueno, por aquí algunos me conocen, por lo menos los que son de acá cerca, me conocen. Yo soy la que me encargo de todo lo que es la parte administrativa. En muchas ocasiones soy la que contesto los mensajes de WhatsApp del WhatsApp del instituto, soy la que creo los grupos de WhatsApp, soy la que envío los mensajes. Bueno, tengo un montón de funciones, atiendo a la gente cuando estamos acá en el instituto o cuando estoy por acá en el instituto, recibo a la gente, entonces tengo un montón de funciones acá en el instituto. ¿Ok? Vamos a ver, de los cuatro que tengo acá, recuerdo bien la matrícula de tres, bueno, la inscripción de los exámenes. Karina, nosotros te hicimos la inscripción o la hiciste vos. No, profe, yo la hice por aparte. Ah, bueno, pero sí ya la tenés lista, todo bien. Sí, ya está. Perfecto, muy bien. Bueno, la de Gracias. Gerald la hice yo, la de Daniel también y la de Catherine también. Entonces, por ahí podemos estar tranquilos, ¿verdad? Porque, bueno, a pesar de que el MEP tiene tantísimo desorden y tantísima cosa, que ya todos sabemos, pues algunos de sus desórdenes son para bien. Entonces, el periodo de inscripción primeramente estaba hecho para, con fecha 15 de enero, que fue el domingo pasado, ampliaron el plazo hasta
ayer supuestamente y hoy nos damos cuenta de que volvieron a ampliar el plazo para el domingo, o sea que la inscripción finaliza el domingo. Les doy ese dato ahí por si conocen a alguien que se haya quedado sin inscribir o algo, pues ya ustedes conocen ese dato. Entonces, bueno, estoy tranquila por ese lado de que ya todos ustedes tienen sus inscripciones. Vamos a ver. Bueno, entonces, como les decía, en muchas ocasiones van a tener comunicación conmigo, ya sea por la parte académica, ¿verdad? En lo que son las lecciones, o también por la parte administrativa. En algún momento van a tener comunicación conmigo cuando venga ya la fecha de los exámenes, cuando haya la publicación de las sedes donde les corresponde hacer el examen, todo ese tipo de detalles generalmente los manejo yo también. ¿Ok? Y tal vez si nos conocemos un poquitito, yo sé que, como les digo, yo soy la que manejo muchas cosas acá, entonces tengo un poquito de conocimiento de algunos de ustedes, pero pues algún detalle que se me vaya. Entonces, Gerald, si te presentas, por favor. Bueno, profe, me llamo Gerald Arce, ¿Mm? trabajo en Chiquita Brands Ok, y vivo en Sarapiquí. ok. ¿Y ya has hecho exámenes de Bachi en este sistema? Profe, he hecho dos, yo Ujú. dejé el quinto botado y he hecho dos, pasé mate, biolo y estudios, me faltan tres. Ok, súper bien, sí, ya le falta muy poquitito en realidad, Sí, para tirarlos a la próxima convocatoria, si Dios quiere. exacto, Sí, súper bien. Excelente, me parece excelente. ¿Y qué edad tenés? Perdón, y la indiscreción. 24, Ok, familia, hijos. ninguno. Ah, Hasta salvado. sí, Bueno, buenísimo, muy bien. Entonces, mucho gusto. mucho gusto. Ok. Daniel. Hola, profe. Hola, Daniel. Bueno, usted ya me conoce, dice. Ujú. Pero para Eh, los compañeros. Me llamo Daniel Gutiérrez, vivo en Lourdes de Aguacaliente Ujú. y sí, ya he estado en lecciones con vos. Ok. ¿Y te falta? Me faltan 4, profe. Ok. ¿Cuáles? Me falta, bueno, cívica, biolo, mate y dejé mate en inglés de último. Ok. Bueno, muy bien. Igual, ya te falta poquito y la ventaja es que en este sistema de como no avanza tan rápido, ¿verdad? Sí, en realidad, sí. Sí, porque empecé el año pasado, Ujú, ujú, ujú. a Sí, finales fue que hice. en la última convocatoria del año pasado. Ajá, sí, a finales. Sí, súper bien, súper bien. Sí, sí, y como te digo, como en este sistema se avanza tan rápido, entonces es una gran ventaja. ¿Familia, hijos? No, no tengo familia. Sí, sí. No, profe, no tengo hijos. Ok. ¿Y trabajo? Trabajo en RAW, en el Parque Industrial. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Con gusto, profe. Karina, le toca. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karina Loría, tengo 25 años y es la primera vez en este sistema haciendo el examen de cívica. El año pasado, para la última convocatoria, hice matemática, por dicha la pasé. Muy bien. Y bueno, este año espero ya sacar las otras. Me faltan 5, Ok. pero espero pasarlas. ¿Y en esta vas a hacer cívica y qué? Español, Bueno, muy bien. Sí, ya te queda entonces estudios, biología y... ¿Y cuál? inglés. Sí, inglés. Muy bien, Ujú, excelente. sí. ¿Y familia, hijos? ¿Trabajo? No, no tengo. Sí, trabajo, KFC. Ok, súper bien. ¿Y si te acomodan el horario, si te ayudan con el horario y eso? Sí, bueno, lo que son el lunes que tengo español y hoy de 8 a 5 estoy trabajando. Sí, súper bien. ¿Y es en KFC aquí en Sí, Cartago? sí, el de Rinos. Bueno.
qué dicha. Sí, sí, entonces Sí, te da muy buen tiempo. Aparte de que agarras el bus cerquitica sí, por dicha. y donde vivís es cerca también. Bueno, qué dicha. Bueno, bienvenida. Gracias, profe. Gracias. Y nos falta Katherine. Katherine, ¿ya puedo hablar o todavía no? ¿Cómo están? Hola, Katherine, ¿todo bien? Me presento, mi nombre es Catherine. Bueno, asisto presencial, pero ahorita voy un poco retrasada. Eh, eh, Trabajo, estudio también. Y no, pues hijos tampoco están. Ok. Espero que Y les vaya muy Katherine, bien durante el curso. ¿cómo? Espero que les vaya muy bien durante el curso. Muchas gracias, igualmente. Y vos bueno, vas a hacer 4 y las otras 2 te faltan, ¿verdad? Estás empezando en bachi, ¿cierto? Yo voy a sacar primero eso. Ok, buenísimo, buenísimo. Familia, hijos, trabajo. No te escuché. Catherine, no te escuché lo último. Familia, hijos, trabajo. Sí, profe, trabajo y estudio, nada más, familia no. Ok, muy bien. Bueno, Pues puña, están como más enfocados, ¿verdad? Bueno, es que ustedes, me parece por lo que escucho, que todos son como una generación un poco más joven, ¿verdad? Y esta generación de ahora, o sea, la generación de ustedes, es una generación más tendiente a no hijos, ¿verdad? O a menos hijos. Entonces, bueno, aquí queda en evidencia porque ninguno de los 4 tiene hijos, entonces queda muy, muy en evidencia que así es. Bueno, yo les cuento que yo sí, yo estoy casada, yo tengo 4 hijos, yo tengo los que ustedes no tienen, ya muy grandes, mi hijo mayor tiene 30 años, mi hijo menor tiene 18 años, entonces ya salí de esa tarea. Eh, Trabajo acá en el instituto, fines de semana tengo otro trabajo en un restaurante, entonces siempre ando como muy apurada, como en muchas cosas. En algunos momentos les pido que me disculpen porque como también acá en el instituto hago todo lo que es la parte administrativa, en alguna ocasión pues tendré que pedirles unos minutitos para atender a alguna persona o alguna situación o X, ¿verdad? Principalmente, como les indico, que realizo, dame un segundito. Em, Realizo todo lo que son los grupos de WhatsApp, entonces en algunas ocasiones pues se me escapa algún estudiante que tengo que ingresar o algún estudiante que se matriculó de último o alguna cosa así, entonces a veces tengo que pedir como unos minutitos y desplazarme a atender eso, ¿ok? Vamos a ver, bueno, les comento que vamos a trabajar, bueno, yo trabajo con 7 folletos durante el curso, yo se los voy compartiendo conforme vamos avanzando con la materia. Ya les compartí el primero, ¿verdad? Ese folleto no lo vamos a trabajar hoy. Ese folleto va a ser ese folleto va a ser para trabajarlo la próxima semana, si Dios lo permite. Sí, es importante, chicos, y mi recomendación es que lo impriman. Es un poco complicado trabajar o estudiar con material digital. Eso es difícil, es muy cansado. Entonces, sí sería bueno que lo impriman. Todos mis folletos van a ser así de 12, 13, 15 páginas. Entonces no van a tener mayor costo. Entonces sería importante sí que lo tengan impreso porque ya van a ver la dinámica de mi clase. Vamos a ir leyendo el folleto. Yo lo voy a ir marcando, leo un fragmento, lo explico, utilizo algunas otras herramientas durante el curso y hacemos notas. Entonces sí es muy importante tomar esas notas. ¿Ok? Me gusta mucho que traten de entenderme, ¿verdad? Entonces, eh, explico varias veces algunas cosas, cosas que son muy importantes.
Siempre, siempre, siempre que inicio una lección, la inicio con un repaso de la clase anterior, porque yo sé que a veces se nos hace un poquito complicado recibir una clase y de momento todos nos proponemos a estudiar, ¿verdad? A estudiar todo. Ahorita todos decimos, ay, sí, voy a estudiar todas las semanas, voy a repasar la materia todas las semanas. Esperemos que así sea, ¿verdad? Sería lo ideal, pero eso cuesta un poquito. Entonces, yo siempre inicio con un repaso de la clase anterior, precisamente para refrescar los contenidos, ¿verdad? Y que se mantengan ahí, fresquitos. Este curso es un curso de 3 meses, entonces vamos a ir un poquitito rápido y me gusta hacer prácticas con exámenes anteriores también, entonces mientras que voy viendo contenidos, posiblemente vaya analizando algunas preguntas del examen o después de cierto tiempito vamos a hacer una parte del examen y al final hacemos otra parte para dejar uno completo para el final. Más o menos esa es la dinámica con la que yo trabajo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe. Ok, muy bien. Voy a compartir entonces en la pantalla el temario. Otra cosa importante es que yo siempre, siempre, siempre voy a tener mi cámara encendida. ¿Ok? A mí no me gusta trabajar con mi cámara apagada porque siento que es como muy aburrido, como muy cansado, y como que tienden ustedes a distraerse más también, a excepción de si me están viendo. Entonces siempre voy a tener mi cámara encendida. ¿Ok? Ojalá si en algún momento le pueden poner una fotito a sus perfiles, sería buenísimo, por lo menos para verlos así, como en fotos. Recuerden que en Zoom se puede crear el perfil, igual como se crea un perfil en Facebook o en WhatsApp o en lo que sea. Ahí hay una opción donde ustedes le pueden dar a agregar una foto. Entonces ya sí por lo menos yo veo las fotos, no veo solo los nombres. ¿Ok? Voy a buscar los folletos, permítanme un segundito. Ya regreso.
Ya casi, chicos. Listo, vamos a ver. Voy a cambiar el temario que les envié al grupo de WhatsApp porque estoy viendo que a este le cambiaron como la presentación. Los contenidos son los mismos, pero estoy viendo que le cambiaron la presentación, entonces para tener el actualizado del 2023. Entonces, voy a quitar esto de aquí. A ver, y voy a compartirles este. Voy, chicos. Vamos a eliminar acá. Para todos. Y entonces voy a abrir aquí. Ahora sí. Listo. Ustedes ya saben entonces que ese es el temario, ¿verdad? Ya lo vamos a analizar a ver qué es lo que vamos a trabajar en este temario. Entonces, para que sepan. Ok. Vamos a ver, díganme qué tienen ahí en la pantalla. Porfa. El temario, profe. El que tiene la banderita de Costa Rica y los símbolos nacionales y eso. Así es, profe. Ok, muy bien. Entonces, chicos, ahora sí, vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que vamos a trabajar en este curso y pues por ahí vamos a ir viendo algunas preguntas del examen. Ustedes saben que estos exámenes todos son de marque con X, son 70 preguntas. Necesitamos sacarnos 49 preguntas buenas para pasar con un 70.
En ocasiones tendemos a menospreciar cívica, o por lo menos en este sistema, se vende la idea de que cívica es muy fácil, chicos, y cívica se las trae. Vean que yo imparto ambas materias y de mis estudiantes en algunas ocasiones, o en algunas ocasiones no, casi que en la mayoría de ocasiones, sacan mejores notas los de sociales que los de cívica. Y sociales son muchísimos contenidos, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, que lo diga Daniel, que ya estuvo en sociales, son muchísimos, muchísimos contenidos, pero lo que pasa es que cívica, como les digo, tendemos a menospreciarlo, entonces no lo estudiamos, decimos cívica es muy fácil y y en muchas ocasiones hay estudiantes que se sacan el 70 así, rajadito, ¿verdad? O sea, con los pelos en el alambre, apenas para pasar. Yo sé que no necesitamos una mayor nota, ¿verdad? Tampoco o sea, digamos que en puntuación no nos va a causar una diferencia sacarnos un 70 o sacarnos un 90, pero en conocimiento sí, chicos. Entonces, pues esa parte es importante ahí manejarla y además no correr el riesgo, ¿verdad? De, de ir a perder un examen que generalmente decimos es muy fácil, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar. Vean que este es el temario 1-2023, es el totalmente actualizado. Como les digo, le cambiaron la imagen, los contenidos siguen siendo los mismos, ¿ok? Y vamos a ir detallando tema por tema para que ustedes vean que tampoco es tan fácil como generalmente pensamos. Algo muy importante, siempre que iniciemos un curso, vamos a iniciarlo con conceptos básicos. El curso de cívica es digamos, se puede decir que un 50% conceptos básicos y el otro 50% análisis, ¿ok? Entonces es muy importante manejar los conceptos básicos. Por esta misma razón, ¿verdad? Nos preguntan textual un concepto básico o nos preguntan, nos ponen un ejemplo y nos dicen de qué concepto nos está hablando el texto. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito ahí con eso. Vamos a ver hacia el final del curso mucha legislación que es importante. Vamos a ver el Código de Trabajo, vamos a ver la Constitución Política, vamos a ver el Código de la Niñez y la Adolescencia, algunas leyes importantes en nuestro país y muchas cosas que generalmente desconocemos y que nos sirven para defendernos. Entonces, no crean que lo que ustedes van a aprender aquí va a ser una materia que después nada más la desecho del chip. No, van a ser cosas que a todos nos van a servir en muchas ocasiones, porque como les digo, vamos a ver legislación, vamos a ver código de trabajo, vamos a ver, hablar un poquito acerca de derechos humanos, de hacia dónde tenemos que dirigirnos para defender nuestros derechos y ese tipo de cosas. Entonces, es una materia muy bonita que, como les digo, nos va a servir para mucho, ¿verdad? ¿Ok? Ya se me fue. Ah, no, aquí está. Ok, entonces, este primer tema se va a llamar Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. ¿Qué vamos a ver aquí? Demos un momentito que viene llegando Katherine, entonces, para que pueda iniciar con los contenidos. ¿Para dónde va? ¿Por qué tan atrás? Pero tiene que ver aquí, porque esta no la pude conectar. Entonces, mejor véngase un poquito más, o en esta, o cambie la silla nada más, y se hace tal vez en aquella. Si quiere la cambia, si quiere cambiar la silla. Ok, listo. Entonces, como les iba diciendo, este es el primer tema que vamos a trabajar en este curso.
Dice, las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos en el mundo prácticamente o básicamente, ¿verdad? Primero vamos a ver qué es un régimen político. ¿Ok? Entre regímenes políticos podemos hablar que tenemos dictaduras, podemos hablar que tenemos democracia, que es lo que nosotros se aplica para nuestro país, regímenes islámicos, que son regímenes político religioso, ¿verdad? En muchas ocasiones muy apegado a la religión, en algunas ocasiones o en algunos países menos apegados a la religión, pero al final de cuentas son, como les digo, regímenes políticos que son una religión, ¿verdad? Como es el caso del Islam. Vamos a ver por ahí un poco del populismo y, por supuesto, de las dictaduras, ¿verdad? Entonces, si hablamos de dictaduras, podemos pensar inmediatamente en Adolfo Hitler, que es como lo que más reconocemos con respecto a dictaduras. Sin embargo, aquí es importante mencionar que en dictaduras, en Costa Rica hemos tenido dictaduras, por ejemplo, en Latinoamérica hemos tenido dictaduras, ¿ok? O en América hemos tenido dictaduras. En muchos países del mundo, muchas dictaduras que incluso han sido más crueles que la dictadura de Adolfo Hitler. Y pues bueno, la más referente, tal vez por la Segunda Guerra Mundial y demás, es la dictadura de Hitler, ¿verdad? La dictadura nazi. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a ver aquí, que tenemos diferentes regímenes políticos en el mundo, tenemos diferentes ideologías políticas para cada partido político, para cada régimen político, cómo se llega al poder, cómo se llega a una administración de un país y de qué forma lo vamos a hacer también. Vamos a hablar un poquito bueno, mucho más bien de lo que es la democracia, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos compete. Entonces vamos a desmenuzar muy bien lo que es una democracia, vamos a ver de los tres poderes del Estado, de sala constitucional, bueno, un montón de cosas ahí. Entonces, como les decía, es algo que no es una materia que no es como para guardarla y después desecharla, ¿verdad? Ahí nos va a quedar porque va a seguir siendo importante en todo momento. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá, los contenidos es lo que nos va a interesar de esta parte. Y esta que es la cantidad de ítems, en cívica no viene tan detallado como viene en estudios sociales. En sociales sí viene como más 2 preguntitas de tal tema, 1 preguntita de tal tema, en este viene como más global. Entonces tenemos por acá, los primeros contenidos que vamos a ver son los conceptos básicos, como les decía anteriormente. Vamos a ver qué es un régimen político, vamos a ver lo que es democracia, lo que es dictadura, lo que es autoritarismo y lo que es ideología. ¿Ok? Normalmente pensamos que, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿conocen alguna dictadura? ¿Vos conoces alguna dictadura? Nicaragua. Ok, Nicaragua. Gerald, ¿vos? Daniel, bueno, ya apareció Gerald. Dime, Gerald. Nicaragua, ¿Mm? y Nicaragua. Ok. Ok. ¿Y Daniel? ¿Qué me iba a decir? Venezuela. Ok, muy bien. Bueno, por aquí tenemos Nicaragua, Venezuela. Y resulta ser, chicos, que ninguna de las dos que ustedes me mencionaron son dictaduras. No son dictaduras. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre una dictadura y un unipartidismo. ¿Ok? O Corea del Norte es una dictadura, exactamente. En el unipartidismo, o sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre una dictadura y un unipartidismo o un autoritarismo? Más partidos políticos para gobernar. Ajá, sí, esa es una que no hay opción a que haya oposición, ¿verdad? Porque el dictador pues normalmente silencia a la oposición
Muy bien. Y otra característica muy importante que nos va a diferenciar una dictadura de un unipartidismo es que hay división de poderes. En una dictadura no hay división de poderes, en un unipartidismo sí hay división de poderes. Y, por ejemplo, en una dictadura no hay elecciones populares, en un unipartidismo sí hay elecciones populares. Entonces, un unipartidismo es democrático, lo único es que todo el poder está concentrado en una sola persona. Y esa sola persona, como es el caso de Nicaragua, que el año pasado tuvieron elecciones, ajá, aquí sí es una democracia. No es el presidente que gobierna. O sea, tiene que pedir permiso a los diputados. Exactamente. En Nicaragua es el presidente, lo que el presidente Correcto, exactamente. El poder está en el unipartidismo, el poder está concentrado en manos de una sola persona. Por lo tanto, esa sola persona es la que va a dirigir, ¿verdad? O es la que va a gobernar. En la dictadura, nada de eso existe, ¿verdad? En Nicaragua el año pasado tuvimos elecciones populares. ¿Qué es lo que pasa? Que Daniel Ortega, como tiene concentrado todos los poderes sobre él, entonces silencia a los demás líderes políticos, los encarcela o algunos otros mecanismos que utiliza, entonces no va a haber otra opción para que el pueblo pueda elegir, sino que de ahí, pues el único partido que hay, ¿verdad? Que es el de Daniel Ortega. Esa es como la diferencia entre la dictadura y el unipartidismo y la democracia que nosotros vivimos, ¿verdad? Por supuesto que la vivimos bastante transparente hasta cierta medida, ¿verdad? Ok, entonces dijimos que los conceptos básicos son el de régimen político, ya aprendimos un poquito cuáles son los regímenes políticos, la democracia, la dictadura, el autoritarismo y lo que es la ideología, ¿ok? Luego de esto, aquí es importante tener claro que vamos a ir de lo micro a lo macro, ¿verdad? Primero vamos a ver como lo más básico y luego vamos a ir ampliando cada uno de los temas. Entonces, bueno, ya dijimos acá regímenes políticos en el mundo contemporáneo. Y aquí es importante manejar muy bien esta palabrita de contemporáneo, porque muchas veces nos confunde y en el examen sale muchísimo esa palabra. ¿Qué es contemporáneo? Actual. Eso significa contemporáneo. Lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? La actualidad, el hoy por hoy, eso es contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Regímenes políticos en el mundo contemporáneo, o sea, los regímenes políticos que hay en el mundo hoy día. ¿De acuerdo? Que son los mismos que acabamos de mencionar, democráticos, dictatoriales, autoritarios, populistas, islámicos, pluripartidistas y unipartidistas. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver entonces de esos regímenes políticos? Vamos a ver el concepto, vamos a ver las características de cada uno de ellos y vamos a ver los casos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con los casos? Bueno, vamos a ver el caso de Francia y Costa Rica como democracias y vamos a ver las biografías de algunos líderes de cada uno de esos regímenes. Entonces, en el caso de la democracia, vamos a ver la biografía de Mikhail Gorbachev. Vamos a ver qué fue lo que hizo Mikhail Gorbachev, a dónde pertenece esta figura, a qué país y algunas características incluso físicas, porque a veces nos ponen a identificar en el examen, nos ponen la foto del fulano y nos dicen que quién es, ¿verdad? Entonces tenemos que también conocer esa parte. Otro señor muy conocido, Nelson Mandela, en Sudáfrica, y Aung San Suu Kyi, que es de Myanmar. Por ahí vamos a ver entonces, dijimos, la dictadura el autoritarismo, o sea, las dictaduras autoritaristas, ¿verdad? Y vamos a ver lo que fue la Alemania nazi y la biografía de Adolfo Hitler y Rafael Leónidas Trujillo, que él fue un dictador en República Dominicana. Aquí nomasito, ¿verdad? Más o menos al mismo tiempo que la dictadura de Hitler. Y hizo un exterminio bastante grande de haitianos, este señor. Luego vamos a ver los unipartidismos, en los que vamos a ver como ejemplos Cuba y China. ¿Ven? Y yo les puedo preguntar a ustedes,
¿Cuba es una dictadura? O a cualquier persona y todo el mundo dice, sí, es una dictadura. Y no es una dictadura, es un unipartidismo. ¿Ok? Ahí vamos a tener la biografía de Fidel Castro de Cuba y de Deng Xiaoping en China. Luego vamos a ver lo que es el populismo, vamos a ver la Argentina de Juan Domingo Perón, un líder bastante reconocido, querido en Argentina, y por supuesto la biografía de él. Luego vamos a ver el islamismo, vamos a ver los casos Arabia Saudita, Pakistán y Palestina, y vamos a ver la biografía de Benazir Bhutto y Yasser Arafat. ¿Ok? Esos van a ser los tipos de regímenes políticos que vamos a trabajar, los casos y los líderes. Luego vamos a ver esto que está por acá, que son los tipos de regímenes políticos, pero ya democráticos. Yo les digo a ustedes que vamos a ir de lo micro a lo macro, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero qué es democracia y ya en esta segunda parte, ¿qué vamos a ver? Cómo son las diferentes democracias en el mundo, porque todo es una democracia, ¿verdad? Todas van a ser democracia, ¿de acuerdo? Pero según las características del país, según su población, según sus tradiciones, van a ser tipos de democracia diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Conceptos, características y casos. ¿De qué? De la democracia federalista, de la democracia parlamentaria, de la democracia presidencialista y de la democracia monárquica. Y uno dice, ¿cómo monárquico? Entonces, si hay una monarquía, hay un rey. ¿Y cómo va a haber una democracia si hay un rey? Antes teníamos, bueno, no antes, todavía existen monarquías autoritarias o totalitaristas. ¿Qué significa esto? Que es un rey que concentra todo el poder en él. Como por ejemplo en Arabia Saudita. Ahí tenemos la dinastía saudí, el rey y todo el asunto. O podemos pensar, por ejemplo, en Inglaterra, con la afinada reina Isabel de miles de años, de millones de años, la señora. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una monarquía, sí, vamos a, bueno, la reina Isabel heredó su trono al rey Carlos y todo el asunto. Y ahí seguro se seguirá heredando, quién sabe por cuánto tiempo más, pero no es una monarquía totalitaria, ¿verdad? Porque ellos no son los que administran el país, no son los que lo gobiernan, sino que tenemos un parlamento, o sea, una asamblea legislativa, tenemos división de poderes, tenemos elecciones populares, y la monarquía es algo como más representativo, más de tradición, ¿ok? Por supuesto, sí tiene sus funciones y sus cosas importantes, pero es más como de tradición, más una figura de representación, ¿ok? Entonces tenemos esa división. El federalismo, ¿dónde lo aplicamos? En Estados Unidos, en Alemania y en la India. Esos van a ser los países que vamos a ver representantes del federalismo. Luego tenemos, como les decía, el parlamentario, donde tenemos a Israel y tenemos a Inglaterra. Luego la monarquía, la democracia presidencialista, que es la que aplica para nosotros como país. Hablamos de Costa Rica, Uruguay y Chile, van a ser los ejemplos que vamos a ver ahí. Y en el monárquico, vean que acá tenemos el tipo de monarquía, dice monarquía constitucional. O sea, es una monarquía que se va a basar en una constitución política. Y por acá tenemos también la monarquía autoritaria, pero esta nosotros solo vamos a saber cuál es la diferencia entre uno y otro. No vamos a ver características de la monarquía autoritaria. ¿Ok? Y como ejemplos de estas monarquías tenemos España e Inglaterra. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver entonces con los tipos de regímenes políticos democráticos. Y luego, para terminar esta primera unidad, vamos a trabajar ideologías políticas. Esto se puede decir que tal vez es lo que nos puede costar un poquito más en este examen, porque diferenciar las ideologías o saber cuál es lo que cuesta tal vez un poquitito. ¿Qué vamos a ver de las ideologías? Bueno, el concepto, por supuesto,
y las características de cada una de ellas. ¿Como cuáles? El liberalismo, el socialismo, el anarquismo, el socialcristianismo, el fascismo, la socialdemocracia, el fundamentalismo y el libertarismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo digo que son ideologías políticas esto? Bueno, pues cada partido político tiene que tener una ideología política, que es la que va a dirigir ese partido, ¿verdad? O va a ser como la esencia, la base de ese partido político. No sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, en la campaña anterior teníamos una candidata que se llama Linet Saborío. De qué partido político era candidata ella? De la Unidad Social Cristiana. ¿Okay? Entonces vean que por acá tenemos social cristianismo. ¿Okay? Quiere decir que esa fulana pertenece a este partido político que tiene esta ideología política. ¿Y por qué ella pertenece a ese partido político entonces? Porque ella se siente identificada con los principios de esa ideología. ¿Qué dice una ideología social cristiana? Pues así como lo dice su nombre, va un poco enfocado a la sociedad por la parte social, pero de la mano con un poquito de religión. ¿Ok? Entonces un poquito conservador. Si decimos, perdón. Exactamente. Sí. Conservador. Exactamente, conservador. Entonces, si decimos, ¿será que el Partido Social Cristiano o el partido de ideología social cristiana comparte los principios del aborto? O no, cambiemos de ejemplo, del matrimonio igualitario. Jamás, ¿verdad? Jamás. Entonces, esta muchacha, Linet Saborío, muy posiblemente no comparta esos principios, por eso se adhiere a esta ideología, porque se siente identificada con esta ideología, ¿ok? Y así vamos a ir analizando uno a uno para ir entendiendo mejor cuál es la esencia de cada una de estas ideologías. Y esa es la importancia, chicos, cuando vienen las elecciones, que nosotros nos dicen, no vayan a votar por el más guapo. No, porque el más guapo puede ser el más difícil, ¿verdad? Para no decirle más bonito. Nos dicen, averigüen bien, busquen cuál es la ideología de cada partido político, busquen cómo es la esencia de cada candidato, qué pretende hacer, cuál es su plan de trabajo en base a esto precisamente. ¿Ok? Nosotros nos metemos a Google y ponemos, qué sé yo, Partido Liberación Nacional o ideología o estatutos del Partido Liberación Nacional y ahí vamos a encontrar toda esta información que yo les acabo de decir. ¿Cuándo se fundó ese partido? ¿Quién lo fundó? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es su bandera? ¿Cuáles son sus representantes? Bla, 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 toda esa historia. ¿Okay? Entonces, es muy importante porque uno tiene que buscar el partido con el que uno o la ideología con la que uno se siente identificado. ¿Ok? Si uno es un poco más progresista, un poco más abierto de pensamiento y pues, no sé, yo opino que, estoy inventando, ¿verdad? Yo opino, por ejemplo, que se debe de aprobar el aborto terapéutico, que me parece mejor que viva la madre que el niño, porque de ahí la madre puede más adelante procrear, mientras que el niño no queremos un niño huérfano, ¿verdad? Sin madre. Entonces, permite que tenga una discapacidad que sea muy insufrible para la vida. exactamente, tal vez va a ser una personita de que va a venir a sufrir toda su vida y hasta incluso y la mamá puede perder la vida por esta situación, entonces va a ser una persona que va a sufrir y además que no va a tener a su mamá para que lo proteja. Entonces, sí, o sea, va a ser una cosa terrible. Entonces, yo prefiero que se aplique un aborto terapéutico. Entonces busco un partido político que tenga esas ideas, ¿verdad? Porque el social cristianismo, por ejemplo, nunca va a aceptar una cosa como esa. ¿Por qué? Porque el social cristianismo dice que está matando una vida, aunque se muera la mamá. Entonces ahí es donde tenemos que investigar muy bien estas cosas. ¿Ok?
De todos estos temas que acabo de hablar, nos van a entrar 13 preguntas del examen. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda en la casa, chicos? Sí, profe. Bien. Ok, muy bien. Karina. Catherine, ¿vos todo claro? Ujú. Ok. Vamos a ver, el siguiente tema que vamos a trabajar en este curso es el tema número 2, por supuesto, y dice, participemos en el fortalecimiento de la organización y el funcionamiento del régimen político democrático ya costarricense, ¿verdad? Entonces aquí vamos a profundizar más en el tipo de democracia que nosotros tenemos y cómo podemos fortalecer esa democracia. Vamos a iniciar otra vez con conceptos básicos, vamos a ver lo que es un régimen otra vez y el sistema político costarricense. Ojo porque en este curso o en esta materia, en varias ocasiones vamos a ver el mismo concepto básico, régimen político e ideología política. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, en el temario lo repiten varias veces. Entonces, nos puede entrar al principio del examen o, a la mitad del examen. Entonces, vamos a ver régimen y sistema político costarricense, cómo funcionamos ya nosotros como tal, como una democracia y como un sistema político. Vamos a ver lo que es cultura política, lo que es cultura democrática, cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver qué es ciudadanía, qué es gradualismo, qué es participación, negociación, legalidad, comunicación política, agenda política y gobernabilidad. ¿Okay? Esos van a ser los conceptos básicos. Vean que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y de este tema son 14 preguntas de todo esto. Por lo tanto, perfectamente nos pueden salir los 11 conceptos básicos. ¿Ok? O nos pueden salir 2, si acaso, y el resto dividido en los otros temas. Entonces, ahí la importancia de conocerlo todo muy bien. Vamos a ver cómo funciona la organización institucional de Costa Rica, o sea, cómo funcionamos nosotros como institución. Y recuerden, chicos, que cuando hablamos de institución y ustedes me dicen, profe, ¿cómo? El país como institución. Sí, nosotros somos una institución. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que una institución es un edificio y no es así. Una institución es algo que está instaurado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la familia. ¿Es una institución? Claro que es una institución. Está instaurada, ¿verdad? Tiene reglas, tiene principios, tiene un montón de características. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. ¿Qué características de la organización institucional en Costa Rica? Bueno, el constitucionalismo, que funcionamos basados en una constitución política a la que nada ni nadie le puede pasar por encima, ni el presidente, ni los diputados, ni los magistrados, nadie. El presidencialismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un presidente. Vamos a ver la división de los poderes del Estado, cuáles son los deberes, atribuciones y dependencias según la Constitución Política de Costa Rica de cada uno de estos tres poderes. ¿Por qué tenemos tres poderes? ¿Por qué se tienen en un país democrático tres poderes? Correcto, para que el poder no esté concentrado en una sola institución. Muy bien, eso se llama descentralización de poder, ¿ok? Y también para que uno no pase por encima del otro y el otro no pase por encima del otro. Entonces hay un control cruzado entre instituciones, ¿ok? Entre los tres poderes. ¿Y por qué entre los tres poderes? ¿Quién es el representante del poder ejecutivo, por ejemplo, en nuestro país? ¿Quiénes representan el poder ejecutivo? Bueno, el presidente, los vicepresidentes y los ministros que tienen su gabinete. ¿Ok? ¿Quién forma el poder legislativo? Los 57 diputados que tiene la Asamblea Legislativa. ¿Y quién forma el poder judicial? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vean que ahí están como los
como los rangos más altos de nuestro país, ¿verdad? De lo que es administración. Entonces, para que los diputados no abusen del presidente, el presidente no abuse de los diputados, hay un control cruzado. ¿En beneficio de quién? De nosotros, por supuesto. O sea, siempre va a ser en beneficio de los habitantes de la República de Costa Rica. ¿Ok? ¿Por qué digo los habitantes y no los ciudadanos? Recordemos que ciudadano se es cuando se tienen más de 18 años, que ya adquirimos ciertos deberes y ciertos derechos. Antes de los 18, todos somos habitantes. ¿Ok? Nuestra constitución política protege solo a los costarricenses, a los habitantes costarricenses. No. ¿Ah? Ujú, a todos, ¿verdad? A todos parejo. Si hay colombianos, venezolanos, de cualquier nacionalidad, siempre que esté en suelo costarricense va a estar protegido por nuestra constitución política. Y por supuesto, la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver aquí entre la organización institucional? ¿Qué otra institución forma parte importante? El gobierno local. Vamos a ver el gobierno local y sus funciones. ¿Saben cuál es el gobierno local? Las municipalidades, exactamente. Esas van a ser lo mismo que los gobiernos locales. Aquí vamos a tener que manejar mucho sinónimo, porque se utiliza mucho, ¿verdad? Ok, ¿qué más vamos a ver aquí? La abolición del ejército en Costa Rica, la trascendencia, las actitudes, el respeto, la promoción, el fortalecimiento y la práctica de valores. Todo eso que se obtuvo en nuestro país producto de la abolición del ejército que se dio en 1948 por Pepe Figueres. ¿En qué nos beneficia que no tengamos un ejército? Básicamente eso es lo que vamos a ver ahí. Luego vamos a ver los desafíos de la organización institucional. ¿Cuáles desafíos? La transparencia, acciones que se hacen contra la corrupción, la gobernabilidad, la legitimidad, la eficacia y la eficiencia. Vamos a ver cómo la eficacia y la eficiencia, que generalmente pensamos que es lo mismo, son dos cosas diferentes y van a crear un ambiente de mejor gobernabilidad o peor gobernabilidad. ¿Ok? Luego vamos a profundizar ya en cultura política. Recuerden que aquí lo vimos como concepto básico. Aquí ya lo vamos a profundizar. ¿Qué es la cultura democrática y los valores que están implícitos dentro de la cultura democrática? ¿Qué valores? La libertad, la igualdad política, la solidaridad y la equidad, la tolerancia y el respeto, la paz, la honestidad. Y yo sé que ustedes por dentro deben de estar pensando, "Ay, pero yo me sé que es todo eso. Yo sé que es la paz, yo sé que es la solidaridad." Y hay que ver a la hora del examen que nos pongan un ejemplo de alguna situación y que nos digan con qué valor se relaciona el ejemplo anterior. Y uno es como, sí, exactamente, con trampa. O que nos digan, qué sé yo, honestidad. ¿Qué es honestidad? Y uno es como, de honestidad, ¿qué es ser honesto? Sí, uno es como, sí, ¿qué es honestidad? Ser honesto, pero eso no nos lo van a poner en el examen, ¿verdad? Tenemos que tener palabras bonitas de qué es honestidad, ¿ok? Luego vamos a ver un tema que se llama comunicación política. En este tema, lo que vamos a ver es, bueno, primero partimos de que la comunicación política es un mensaje que personas de cierta condición o posición comunican, valga la redundancia, al pueblo, ¿ok? Entonces, esta comunicación política, ¿quiénes la hicieron? Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Manuel Mora Valverde, Óscar Arias Sánchez y Elizabeth Odio Benito. ¿En qué consiste? En una serie de discursos que hicieron estos presidentes para hacerles saber al pueblo ciertas cosas que los tenían tal vez inconformes o que deseaban nada más comunicar.
Son unos discursos enormes, gigantescos, ¿verdad? De muchísimas páginas. Entonces nosotros lo que hacemos acá es resumirlos y vamos a buscar o vamos a irnos a la esencia, a la idea principal de esos discursos, que es lo que nos interesa para examen, ¿ok? El de Rafael Ángel Calderón dice El gobernante y el hombre frente al problema social costarricense, ese fue su título. El título de José Figueres Ferrer fue Cartas a un ciudadano. El título de Manuel Mora Valverde, Un discurso en defensa de vanguardia popular. Vamos a ver. Gerald, ¿vos sabes quién era Rafael Ángel Calderón Guardia? No, profe. Sé que tiene un hospital. Ok, No sé. ok, muy bien. En un momento dado en la historia de Costa Rica, hubo una cuestión que se llamó bipartidismo. O sea, eso pasó hasta 1980 aproximadamente. El bipartidismo consistía en que habían solamente dos partidos políticos, que eran, bueno, habían más, pero los líderes eran estos dos partidos políticos. Uno fue representado por Rafael Ángel Calderón Guardia, que es el papá de Rafael Ángel Calderón Fournier, que fue presidente de Costa Rica hacia 1996. Rafael Ángel Calderón Guardia fue presidente en 1940 y en efecto fue el que fundó no mentira, fue el que fundó la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿ok? Eso se llaman las reformas sociales, ¿ok? Muy bien, Gerald. Daniel, ¿vos sabes quién es José Figueres Ferrer? Daniel. Daniel, ¿qué se me haría? Catherine, ¿vos? Ok, muy bien. Bueno, vean que son personajes importantes, que han sido muy importantes en la historia de Costa Rica y no los conocen, tal vez ustedes porque están más jóvenes. Dime, Daniel. Profe, es que tengo malo el internet. Ahí Oh, ya volví. Sí. ok, tranqui. ¿Vos sabes quién es José Figueres Ferrer? Era un agricultor, algo así, ¿verdad, profe? Creo. Mm, no, Era un empresario agricultor ok, más o menos. y también, obviamente, presidente. Ajá, correcto. De liberación, ¿verdad? De liberación, ¿es correcto? ¿Ah? Ven, entonces ahí tenemos los, ¿por qué les dije? ¿Por qué le dije ayer al inicio del bipartidismo? Porque teníamos una unidad social cristiana que era representada por Rafael Ángel Calderón y una liberación nacional que fue representada por José Figueres Ferrer. Ellos dos fueron los que protagonizaron la guerra civil de 1948. ¿Ok? Y después José Figueres Ferrer, o sea, Rafael Ángel Calderón crea las reformas sociales, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, la UCR, las garantías sociales, el Código de Trabajo, ¿ok? Y después José Figueres Ferrer toma las riendas de la administración del país, exilia a Calderón, y Calderón le dice, bueno, ya yo hice esto y esto y esto, no te lo traigas abajo, a pesar de que se odiaban, ¿verdad? No te lo traigas abajo. Y Pepe Figueres, como se le decía, ¿verdad? Dijo, no te preocupes, voy a mejorarlo. ¿Ah? Ay, sí, a Pepillo, a Pepillo. Y viene José Figueres Ferrer, toma la administración del país y en efecto mejora esas condiciones y ahí viene otro periodo de la historia de Costa Rica. Entonces por ahí es por donde va el asunto. Vean que tenemos otro discurso de otro señor que se llama Manuel Mora Valverde. Ni idea. ¿Alguno de ustedes en la casa? No, profe. Ok, muy bien. No, profe, yo Ok, tampoco. muy bien. Manuel Mora Valverde fue el fundador del Partido Comunista en Costa Rica. ¿Ok? Igual hacia esta misma época, Manuel Mora Valverde fue una persona importante porque buscó beneficios para la sociedad. Él fue líder en
la huelga bananera que se dio en 1934, buscó condiciones laborales mejores para el pueblo de Costa Rica, y bueno, todo eso es un colocho entre ellos, ¿verdad? Entonces vean que son figuras importantes. Por eso ellos hacen unos discursos y es lo que vamos a estudiar ahí. Luego Oscar Arias, ¿lo has escuchado? Ok, sí, ese es más polémico, más conocido, ¿verdad? Todavía, porque es más reciente. Ah, más reciente. Y Oscar Arias, pues, obtuvo un premio Nobel por la paz. Entonces, su discurso habla de la paz. Ese es muy fácil de identificar porque el discurso que habla de la paz es Oscar Arias. Y luego tenemos a esta señora, Elizabeth Odio Benito, que ella hizo una manifestación de molestia hacia las violaciones de mujeres, niños y hombres en tiempos de guerra, y que esas violaciones quedan impunes. Entonces ella dice en su discurso que eso tiene que ser castigado como un crimen de guerra. ¿Okay? Esa es básicamente la esencia de este discurso. De eso, chicos, tenemos 14 preguntas de eso que acabamos de ver aquí. Luego nos vamos al tema 3, mi participación fortalece el sistema electoral. Y aquí vamos a ver más cosas enfocadas a prácticas electorales, a votaciones, a cómo se organiza nuestro país en cuanto a eso, cuál es la institución importante que tiene a cargo todo lo que son los periodos electorales, los procesos y demás. Entonces, aquí vamos a ver otra vez conceptos básicos. Vemos sistema electoral, código electoral, partido político, campaña electoral, elección, deuda política, participación, sufragio, abstencionismo, opinión pública, propaganda, ideología, pluralismo, programa de gobierno, bipartidismo y multipartidismo. ¿Okay? Todo eso como conceptos básicos. Vean que son bastantes. Vamos a ver cómo funciona el sistema electoral en nuestro país, donde vamos a ver la importancia de la cultura electoral en la formación de la ciudadanía costarricense. Algo muy importante de esto es que tenemos que rescatar nuestra democracia, ¿verdad? Si en un país mucha gente dice, ay, ¿para qué voy a ir a votar? Si yo no creo en ninguno de esos políticos, ninguno sirve para nada. Sí, estamos de acuerdo. Ha sido una situación muy difícil, una corrupción muy grande y demás, ¿verdad? Pero si nosotros no votamos, que eso se llama abstencionismo, lo que hacemos es debilitar nuestra democracia. Y si nuestra democracia se debilita, ¿qué puede pasar? Que cuando hay una crisis política, es cuando los dictadores aprovechan y se posicionan. Entonces, la gente muy graciosa dice, ah, si yo no voy a ir a votar, qué pereza, eso no me interesa. Y con ese voto menos, debilitamos nuestra democracia y corremos mucho riesgo de que una persona muy parlanchina llegue y diga palabras bonitas y entonces, pa, se nos mete una dictadura. ¿Ok? Figueres, sí. Cierto. Ok. Instituciones importantes en nuestros procesos electorales, Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil. Vamos a ver sus funciones. Los mecanismos electorales, cómo son los tipos de elecciones, las características, las diferencias y las semejanzas de los mecanismos electorales. Vamos a ver los partidos políticos, cómo es su estructura organizativa y financiamiento, deuda política y aporte privado, o sea, cómo se forma un partido político, qué requisitos se necesitan para ser un partido político. Vamos a ver las ideologías, eso es un poquito repetido a lo que ya habíamos visto anteriormente. La relevancia que tiene esto para los partidos políticos, para el régimen democrático, la participación y el sufragio y el abstencionismo. Luego de eso vamos a ver comunicación política, pero ya lo que son los componentes emotivos y racionales, como la propaganda y los discursos. ¿Ok? De eso vamos a tener 8 preguntas del examen. Luego de ahí vamos a empezar a ver un poco de legislación. El Estado costarricense garante de igualdad de oportunidades. Se supone que el Estado costarricense garantiza que deben de haber igualdad de oportunidades. Entonces vamos a ver otra vez conceptos básicos, donde vamos a ver Estado, política pública, trabajo, educación, salud, derecho, deber, igualdad de oportunidades, acciones afirmativas, equidad, práctica institucional, normas y trabajo de calidad. Vean que al principio se los dije, mucho concepto básico, el 50% es conceptos básicos, entonces tenemos que sabernos todos estos. ¿Qué significa cada uno? ¿Cómo funciona?
Vamos a ver lo que es la parte de políticas públicas inclusivas. Vean que son diferentes tipos de políticas públicas, ¿verdad? O de políticas. Tenemos las inclusivas, tenemos las políticas universales, tenemos las políticas selectivas y todas son diferentes. Entonces tenemos que saber cuál es cuál. Por aquí vamos a ver las políticas públicas inclusivas, lo que es el concepto de política pública inclusiva y lo que es la constitución política. Por acá vamos a ver en las políticas universales, en el ámbito de educación, en el ámbito de salud y seguridad social, en el ámbito de trabajo. Luego vamos a ver lo que son las políticas selectivas. En las políticas selectivas vamos a ver la política de vivienda social, la política de asistencia social y lucha contra la pobreza, y las políticas de equidad en educación, por ejemplo, programas de becas y alimentación escolar. ¿Ok? Entonces vean que son políticas diferentes que van enfocadas a diferentes grupos. ¿Cuándo fueron creadas? ¿Cuál fue la intención de su creación? Y otros detalles. Vamos a ver luego instituciones que velan por la igualdad de oportunidades, su principal función e importancia. Todas estas que tenemos aquí. Vamos a ir analizando una por una qué es el Ministerio de Hacienda, qué es el Ministerio de Educación Pública, qué es el Consejo Superior de Educación, qué es el Ministerio de Salud, qué es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, qué es la Caja Costarricense del Seguro Social, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto Nacional para las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y los gobiernos locales. Entonces vean también que son tamaño poco de instituciones y ojo con la cantidad de preguntas de esto. Son 24. Es una tercera parte del examen. En políticas públicas, vean, y aquí no lo detallé, pero vean aquí todos los artículos que vamos a trabajar, capítulos de diferentes leyes, ¿verdad? Entonces, por eso les decía al principio que generalmente tendemos a menospreciar cívica y no es de menospreciarlo, es de cuidado. ¿Ok? El tema número 5, las personas jóvenes como ciudadanos fortalecemos actitudes y prácticas democráticas. Aquí otra vez conceptos básicos como liderazgo democrático, actitudes ciudadanas, prácticas ciudadanas, competencias ciudadanas, deliberación, negociación colaborativa. Vamos a ver qué es liderazgo democrático, vamos a ver las actitudes democráticas de la persona joven como ciudadana. Entre ello, bueno, las actitudes y las prácticas. Luego las competencias ciudadanas como deliberación y sentido de comunidad, qué es consenso y qué es disenso. ¿Alguno sabe qué es eso? No, consenso y disenso. Chicos, ¿ustedes? ¿Alguno sabe qué es? No, profe, la verdad es que no. No, Ok, profe. ok, muy bien. Y vean qué sencillo que es. Consenso es ponerse de acuerdo y disenso es no estar de acuerdo. Así de sencillo. Lo que pasa es que tenemos que saber a qué va enfocado y en qué momento se utiliza o para qué se utiliza. Y luego la negociación colaborativa y la deliberación, la importancia y las características y la comunicación social y política. Eso son 11 preguntas del examen, es el último temita. Este es un poquito más relajado, es un poquito más suave, para un total de 70 preguntas que tiene el examen. Eso es lo que vamos a ir trabajando en este curso. Como les digo, yo trabajo con 7 folletos, por lo tanto, van a ser como 2 folletos por mes y en alguno de los 3 meses, posiblemente al final, vamos a tener 3 folletos. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esto? ¿Comentarios? No, profe. ¿Ok? ¿Cómo lo sienten ese temario? ¿Está vaciloncillo? ¿Se las trae? ¿Qué dicen ustedes? Gerald. Profe, los artículos sí, el último, Ujú. ese se las trae. Sí, está cargadillo, ¿verdad? Sí.
No, pero van a ver que ya en la práctica ya no se hace tan difícil. Listo, chicos, entonces hasta aquí llegamos por el día de hoy. Si no tienen comentarios, si no tienen dudas, entonces nos vemos ya la próxima semana. Espero que tengan el folleto impreso, porque ya la otra semana sí arranco definitivamente con materia. Y ya esto no lo tocamos más. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten, me lo hacen por medio del grupo de WhatsApp. Siempre en los grupos de WhatsApp van a haber dos administradores, uno que es el instituto y el otro es el profesor. Entonces, por ahí pueden diferenciar cuál es el número del profesor. Cualquier duda que tengan, pues por ese medio. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos. Si alguno sigue conmigo en sociales, bueno, Katherine sí, pero no sé los demás. No, profe. ¿Ok? No, yo no, profe. Listo. Ok, entonces nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches, profe. Ok, buenas noches.